Minutos, 8 minutos, recuerde, hoy es el día de la carrera de Marilady Paulino por el oro. El país está en Marilady. Habrá promesa del Ministerio de Deportes, pantallas gigantes en muchos lugares de la ciudad, pantallas que utilizan empresas para facilitar que la mayor cantidad de personas pueda ver esta carrera a las 2 de la tarde, y también recomendaciones a los alcaldes para que faciliten ver esta carrera. Bueno, a petición de Julián. Sí. Tenemos a Georgina Brito, médico gerontóloga. ¿Qué es eso? Gerontóloga y salubrista. ¿Qué es lo que es gerontóloga? Gerontóloga, ella te va a explicar, es por ti. Ella te va a decir. Esta entrevista es para que Julián no se queje de tus desvelos por su salud. La situación demográfica de la población adulta mayor en la República Dominicana. Ella es médico de viejos. De acuerdo al último censo. De los viejos. De la importancia del reto. Sí, ay, Pablo, para ti. No te vayas, Pablo. Para ti. Tenemos que complacer, Julián. Porque ven, consúltate, ven, Pablo. Tú sabes que este programa, tú eres muy importante para este programa. Se está haciendo un esfuerzo por ti. Cuando la producción habló de estas preocupaciones tuyas, yo llamé a la doctora, nos vimos en el mirador, la doctora siempre camina y ahí hablamos. Georgina Brito. Georgina. Sí, bueno. Los britos son azuanos, ¿no? Pero Brito, sí, la gente inteligente. Bueno, los britos hay muchas ramas. De mi parte es de San Cristóbal, sí, pero hay Gambita Uribe, pero hay otra rama que es de Puerto Plata, otra rama de Cabrera, o sea, hay muchos britos en el país. Doctora, buenos días, bienvenida. Buenos días, buenos días a todos, gracias por la receptividad para divulgar algunos temas sobre la población de tercera edad. Respondiendo, la gerontología es la ciencia que estudia los cambios del envejecimiento a nivel biológico, social y psicológico. Tiene varias ramas en las cuales se apoya, pero esa es la esencia. Ah, qué bueno. Doctora, ¿cuáles son las preocupaciones que para los médicos, para los gerontólogos? La primera pregunta es ¿cuándo? Bueno, está bien, tú eres a petición tuya de la entrevista. Arranca tú. ¿Cuál es la edad que marca la vejez y la adultez? La tercera edad. Sí, en nuestro país. ¿Cuál es el año? Sí, en nuestro país es a partir de 65 años. Aquí hay 4 viejos. Ese fue uno. El Maquini huyó por la derecha. Sí. Este número está muy apegado a las leyes estatales. Porque se relaciona mucho con la edad de retiro. Sí. En otros países es a partir de 60, pero en nuestro país... 60. Sí. Wow. 60. Tiene que ver además del retiro y si eso puede cambiar con las expectativas de vida en cada país, en el mundo y en cada país. No necesariamente, tiene que ver más con leyes estatales y también de acuerdo al ciclo de la vida, los cambios que se vienen a reflejar en esa etapa. Entonces, ahí hay un corte, una media de 60 en varios países, incluyendo Estados Unidos, entre otros, y 65 nosotros. Existen mesas de trabajo ya conversando de aumentar esa edad de retiro, por ejemplo en Europa, la cual tiene una carga económica, el recambio poblacional y la parte económica están un poquito fuerte, mantener la natalidad bajita, entonces se está sopesando eso. Sin embargo, esa media para el retiro tiene que hacerse un estudio. No es lo mismo envejecer en zona urbana con calidad de vida, con ciertas condiciones, que si usted se baja aquí me lleva a Barahona, usted encuentra una persona de 55 años con rasgos de envejecimiento muy exactamente. Entonces, se tiene que hacer un estudio bioestadístico para determinar entonces qué cambio se haría si se aumenta o no la edad de retiro. Pero desde el punto de vista fisiológico, anatómico, ¿por qué envejecemos? Consulta privada. El envejecimiento es un proceso biológico, el cual es continuo, gradual e irreversible. Existen varias teorías del envejecimiento. Una de las más aceptadas es que a nivel genético de los codones de los cromosomas, nosotros tenemos una cantidad específica de replicar células. Entonces, cuando se acaba, es como
los que son tecnólogos, la obsolescencia programada es algo Bien. parecido. Entonces, esa es una de las teorías más aceptadas. Hay otras, la cual existen, pero ¿Cuál esa es la es más aceptada? la teoría de Hayflick, que tiene que ver con los cromosomas, el recambio biológico de las células. Tenemos un límite. Entonces, esas células, cuando ya no pueden reproducir, cambiar, hay un stop y ahí comienza el envejecimiento. El ciclo, o sea, el envejecimiento es desde que nacemos, por eso a veces la palabra envejecimiento se malemplea. Todos somos envejecientes. Ahora bien, a partir de 65 somos viejos. Se puede decir viejos, gerontes, adulto mayor, anciano, pero todos estamos en un proceso de y no es válido acumuladores de juventud. Se bonito. De experiencias y de sabiduría. Pero claro. una cosa, doctora, ¿dónde se rompe y se separa el mito y la leyenda de la verdad? Yo le digo porque aquí hemos durante todos estos meses escuchado el padecer en el aire, fuera del aire, por ejemplo, de Julián, muy golpeado por el tema. Sí. Entonces, hay el asunto de que le venden mucho se quejaba Julián con razón. Sí. Por ejemplo, tú te vas a pelear. Que la juventud y ahí hay una muchacha que es la que lava la cabeza. Dice, mire, don Julián, está perdiendo pelo. Yo tengo, hay un brebaje, tal cosa que sirve para cosas. Luego, para la pérdida ya usted entra en categoría 6. Va pero no viene, todo ese tipo de problemas. Entonces aparece que hay unas ampollas coreanas del carajo. Y hay un poema de Benedetti maravilloso que él decía, donde él dice que yo subo las escaleras de dos en dos corriendo. Corro 15 metros todavía detrás del ómnibus, de la guagua. Pero el problema es que antes yo no pensaba en eso. Sí. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos más bien, porque todavía en se esa mantiene. parte que es donde los felicito por divulgar estos temas. Debemos ser cómplices de una culturización, si se puede decir, y educación de la población. Lo que nos explica Pablo no es más que un constructo social sobre los estigmas que tenemos con la vejez. O sea, el afán siempre de vernos más joven, de siempre aplicar cremas, métodos, que quiero unas gotitas para acelerar, déjenme taparme las canas, pero es más por lo que piensa la sociedad que quizás su sentir de su ser. Entonces tenemos que cambiar esa visión, viejo verde, loro viejo no aprende a hablar, que son mitos y estigmas sociales, pero cuando divulgamos y hablamos de estos temas, y quizá en un escenario que no sea en algunas ocasiones de burla o mire, ese está manejando lento, que se dé rápido, eso debe de ser un viejo que está manejando, no es más que es parte de nuestra costumbre, pero de que comenzamos a hablar de que es posible llegar a una vejez óptima, y ustedes a cada rato dicen... ¿Qué significa óptimo? Óptimo en buenas condiciones, calidad de vida, no utilizar bastón, poder correr, brincar 2 pasos para subir una escalera, caminar los domingos 5 kilómetros, y un ejemplo palpable que siempre utilizamos es Nini Cáfaro. Sí. Entonces siempre lo ponen de ejemplo como de, pero Nini no se pone viejo. Es un ejemplo de que es posible llegar a esa edad con calidad de vida. ¿Cuántos años tiene el señor Nini? 97. Bueno, él ganó el festival en el 64. En el 67 él ganó el festival con Por Amor. No se diga más. Doctora, es posible llegar. Saludos a Nini. Pablo iba para allá, pero él no llegó. Doctora, excuse las consultas personales. Imagínese. Pablo iba para allá, pero él no llegó. Él se quedó en una parte. Se quedó como por la mitad. Él maneja mucho una expresión interesante para la gente que lleva un tiempo pronunciado de vida. En mi función didáctica en este programa. Él maneja mucho una expresión que dice que el hombre tiene la edad de la mujer que ama. Wow. ¿Qué dice? Wow. No envejece. Hay hombres que no envejecen por ese lado. No, es bonito. En esa parte, para un envejecimiento exitoso tenemos 3 pilares. Una parte es la parte biológica, que esté en óptimas condiciones.
el propósito de vida, o sea, el famoso Ikigai que se escucha el ahora mismo, ese Ikigai propósito de ser, y la parte cognitiva, salud mental y sociabilizar. Entonces, en esa parte, si su parte cognitiva y de salud mental, usted siente la energía de ese acompañante o de esa, o puede ser amigo, puede ser familiar, usted siente esa energía de ese contacto con esa persona de tú a tú. Claro que sí, es influyente. Ese temor Tema de actitud. Ese tema hormonal. Inspirador. Que dice es que la mujer gente es inspiradora. Que con la edad se le acortan la vista, se le alargan algunas partes. Entrevistas personales son en el consultorio. ¿Cómo sucede, cómo se produce ese proceso de involución, no sé si involución hormonal o de producción de alguna de las hormonas? Sí, hay características muy arraigadas en la tercera edad, como la pérdida de agudeza visual. No todos usamos lentes, los lentes símbolo de vejez, ¿no? Sí. No es propio de la vejez. No te lo quites, por eso siempre utilizo la palabra. Es más frecuente encontrar deterioro de la agudeza visual, deterioro de la agudeza auditiva, entre otros, osteoartritis, tenemos otros síndromes geriátricos que tienen que ver, por ejemplo, las caídas, que son frecuentes y son muy traumáticas y muy costoso el tratamiento hospitalario y ya en rehabilitación. O sea que tenemos una gama y nada que hablar de las demencias, que ya es otro mundo. Pero doctora, vamos a entrar a los tips fundamentales. Yo digo por la razón de, o sea, yo no había tenido el placer, me ha impresionado, pero yo no había tenido el placer de conocerla. Julián manejaba la información y exigió su participación y estamos felices. Entonces, a partir de esa solicitud de Julián, que le agradecemos mucho, usted podría regalarnos una serie de tips. O sea, ¿qué hacer hay una pérdida de potencia sexual? La testosterona que se queda con la resistencia, todos los achaques de toda la vida se van agravando. Ya la memoria no es igual. O sea, ¿cuáles tips? ¿Lo tuyo personal con Julián? O sea, ¿cuáles... No, porque es una consulta que está haciendo. No. O sea, ¿cuáles tips debe Julián tomar en cuenta? Por ejemplo, para lo de la mala memoria. Por favor, porque hay la leyenda. Sí. En esa parte hay varias teorías sobre el comportamiento y la parte psicológica en la vejez. Esa parte que usted menciona, señor Cristian, de terquedad. Quien es terco en la vejez, se agudiza todo, ¿verdad? Fue terco en su juventud, adolescencia. Es correcto que en la vejez le agudiza a uno las características de su personalidad. No. Se queda si usted tiene una personalidad autoritaria, puede ser narcisista, etcétera, entre otros. Usted fue así toda su vida. ¿Qué puede cambiar en la vejez? Que cuando se suman ciertas patologías, ciertas dolencias, puede agudizar esos rasgos. Pero usted siempre ha sido así. Cuando buscamos esa historia, esa reminiscencia y comenzamos a buscar eventos en específico. No, doctora, yo se lo pregunto, pero lo que se dice es que usted habla de autoritario, narcisista, mecha corta. Entonces, el que fue mecha corta, lo que se dice es que si usted fue así siempre, lo lógico es que cuando venga esta decadencia, y nadie venga a decirle que para cambiarlo, suele interpretando tus necesidades. Suele pasar en muchas ocasiones desinhibición, a veces de decir lo que pienso sin medir ciertas consecuencias. Eso sucede, pero en cuanto a los tips, para llegar a una vejez óptima debe de ser en todo el ciclo de la vida que nos tratemos bien. O sea, nos tratemos bien a nivel de salud, relaciones humanas y construir para cosechar. Entonces, habiendo dicho esto, lo primero es su examen físico todos los años. Esa parte no se puede quedar. Los indicadores biológicos a nivel sanguíneo e imágenes, primero, son preventivos. Son preventivos. Una peña de chicos malos. Entonces, malo de la próstata, malo malo de algo. En caso de que ocurra cualquier desbalance, entonces tratarlo y estabilizarlo. Como hablé ahorita, tenemos la parte de trabajar el ser, el yo, el tener propósito de vida y la parte de
comunicación, interacción interpersonal. Las redes sociales, los equipos tecnológicos nunca van a sustituir las relaciones interpersonales de tú a tú con una persona. A veces nos encontramos adultos mayores que tienen hasta 15 días que no salen de su casa. Entonces, eso trae otra problemática, depresión, sobre todo salud mental, melancolía, depresión, y se agudizan muchísimas patologías. En el día de hoy, quiero resaltar, muy importante, en nuestro país tenemos 1.400.000 personas con 60 años y más, y debemos de ser, desde la parte de sociedad civil, desde el Estado y del sector privado, construir políticas públicas para esas personas, desarrollar programas sociales y de salud, porque yo me pregunto, ¿dónde están los servicios para ese 1.400.000 personas que tienen 60 años y más? ¿Cómo se da ese fenómeno de una persona que ha sido don fulano todo el tiempo, organizado, tranquilo, y de un momento a otro se desacata, y entonces pasa a ser de estos viejos como que cambia, se pone un viejo sinvergüenza, que hace lo que le da la gana? Hay aspectos psicológicos, pueden ser también, dice, no, pueden ser también factores neurológicos, algunas deficiencias de algunos neurotransmisores, que están faltando ahí, que causan desequilibrio. Hay que dar medicamentos. Claro. Entonces, primero se investiga, hacemos un tamizaje a nivel de imágenes, cómo está ese cerebro, cómo está ese cuerpo, y luego entonces, en caso de que no sea biológico, tenemos la parte de salud mental, psicología y psiquiatría que puede tratar. Pero hay un chico, por favor. Doctora, usted refería hace un momentito la calidad de vida en el proceso de envejecimiento y eso. Usted decía, bueno, si usted está aquí con una buena calidad de vida en la metrópoli, no es lo mismo que usted esté en Jaquimelle. Bueno, entonces, bien, eso. Sí. Pero yo creo como Jaquimelle es un poblado semirural. En lo rural, en el campo, ¿usted no puede desarrollar una mejor calidad de vida que aquí? Depende. En el envejecimiento tenemos factores genéticos que influyen en la vejez, de cómo envejecemos, porque tenemos una carga genética, ya sea de patologías que adquirimos porque nuestro padre o nuestro abuelo la tenía. Tenemos factores entonces ambientales, que son lo que nos rodea, los determinantes sociales que afectan la salud, como no tener acceso a un centro de salud, el no tener transporte, el no tener alimentación, el no tener recursos económicos. No importa dónde tú estés, si esos factores sociales no lo tienes, entonces entra la parte de calidad de vida. Aquí mismo en nuestro Gran Santo Domingo, cuando nos vamos un poquito a las afueras, Ciudad Intramuros, que a veces tú dices, y todavía yo estoy en Santo Domingo. Tenemos zonas sumamente vulnerables y es zona urbana, entre comillas. Entonces, afecta mucho los determinantes sociales, la salud. En los últimos años, varias de las investigaciones que se realizan es más tratando de relacionar cómo estos factores influyen en la salud. Por eso se mide tanto. Ustedes ven que en la análisis de datos, ya sea de censos y otros, es tanto cómo es la vivienda, tiene depósito de excreta, cuál es el nivel educativo, porque todo eso afecta. Claro. ¿Cómo nos desarrollamos a través de esto? Doctora, hay otro aspecto que ocurre mucho y a veces es muy lamentable, porque usted sabe que Edipo era del Caribe, eso está demostrado científicamente. O sea, el complejo de Edipo, los dominicanos tenemos un amor patológico, enfermizo por los padres, pero específicamente por las madres. Entonces hay un problema de que mucha gente la vida le premia sus esfuerzos, su trabajo y mejora económicamente. Y hay una tendencia lógica, yo tengo que poner a mi hija a vivir igual o mejor que yo. Entonces yo vengo con cuarto y le compro su apartamentazo en el polígono central y la saco de Villa María, parte de atrás donde ella vivía, y la traigo, yo feliz, hijo feliz, orgulloso, y la pongo a vivir bien aquí en el polígono central. Pero resulta que donde estaba la Naiboa, las amigas de 60 años, su comadre, la casa donde ella crió sus hijos, o sea, el valor sentimental. Entonces yo he vivido eso con grandes amigos que incluso en más de una ocasión han logrado frenar eso, es decir, mira, agarra y ponle esa casa en el barrio
como un palacete y ponle hasta seguridad que tú tienes dinero pero para déjalo pagarlo. ahí, déjalo Pero ahí. o sea, háblanos un poquito de eso, porque la gente cuando mejora económicamente, de amar tanto a sus padres, a veces lo daña. Sí, en esa parte Los dañan, tienes toda la razón. Por favor. Los grandes cambios en los adultos mayores afectan mucho su salud mental. Y obviamente afectando la salud mental, afecta su salud física. Sobre todo nosotros siempre tratamos de preservar y conservar que se queden residiendo, viviendo en su lugar donde se desarrollaron, ya sea en su niñez o en su etapa adulta, que cuando se casaron y tuvieron su familia, mantenerlos el mayor tiempo posible ahí. Obviamente, crear condiciones, como mencionas, de acondicionar la casa, eliminar las barreras arquitectónicas, no bañeras para evitar caídas, claro. Si se necesita rampa, tenerlo, y apoyarnos con cuidadores. Esa parte estamos un poquito en pañales. En otros países, los caregivers, los famosos cuidadores, está estipulado y está contemplado dentro de la parte de seguridad social y trabajo social. Aquí, quien necesita asistencia en el hogar tiene que pagarlo del bolsillo y tiene un costo. Ahora mismo, ese renglón y ese rubro lo tiene un poquito más las enfermeras, pero es muy costoso. Entonces, tenemos que prepararnos desde ahora a construir y planificar nuestro retiro. O sea, todo el que esté planificando y tener un balance, ¿es necesario comprarme un carro del año y durar 5 años pagándolo, o es mejor acondicionar mi casa para que aquí a 10 años yo pueda estar cómodo, y dependiendo la soledad, de las dolencias la que soledad en la Estamos con vejez. la doctora Georgina Brito, Y su paciente más ilustre. gerontóloga. Dilo Gerontóloga. completo. entrevista a petición de Julián se llama? Roa Gerontóloga, este ¿no? viernes. Gerontóloga. Doctora, la Gerónimo. soledad. Pero geriatra, hay diferencia. Gerontóloga y geriatra. Sí, Interesante, por favor. La geriatría es una rama de la medicina. Sí. Se tiene que realizar un posgrado y trata las enfermedades en la tercera edad. También la parte de rehabilitación y la parte de prevención. Ok, gerontóloga. Obviamente la geriatría, por ejemplo, en nuestro país, luego que usted se hace médico, tiene que concursar y hacer la especialidad 4 años en un hospital. La gerontología, dependiendo de los programas que existen a nivel, en el país no existe, pero a nivel mundial, ¿Usted la hizo dónde? en Puerto Rico. Okay. Tenemos, por ejemplo, programas en México, Puerto Rico, España, Chile. Puede ser 4 años y 3 años, o sea, se hace tipo posgrado y se complementa, por ejemplo, con salud pública. Yo le preguntaba de la soledad en la vejez. Generalmente cuando se muere uno de los viejos, al poco tiempo se muere el otro. ¿Cómo se maneja desde el punto de vista médico o de la geriatría el tema de una persona de más de 65 años solo? Sí, un acompañamiento. Es importante que por eso la parte de educación, tenemos que tener un médico de cabecera. Ese médico de cabecera comienza a identificar ciertos aspectos. Desde que una pareja que tiene mucho tiempo juntos, 50 años, 60 años juntos, y hay uno de los dos que está con más vulnerabilidad, más morbilidades, tú comienzas a preparar la casa completa. Se llama cuidados paliativos y manejo de duelo. Y eso se comienza con un acompañamiento con psicología desde antes inclusive que suceda. Claro, Dios es el que determina este caso, y más que en otro país es muy la parte cultural y religiosa es muy influyente, pero uno tiene un panorama de lo que está sucediendo en ese hogar, que en los próximos meses o días puede fallecer esta persona. Claro. Entonces tiene que intervenir. La atención del adulto mayor es multidisciplinaria, entonces nos acompañamos de psicólogos que son expertos en manejo de duelo y comienza a trabajar esa familia desde el cónyuge, la familia, los hijos, inclusive los nietos, que los nietos no lo incluyen en ninguno de los procesos de enfermedad de sus abuelos y entonces no cierran ciclo. Y esa parte es muy importante. Claro. Arias, ¿puedes hacer consulta? Pregunta tú también. Eso él está aprendiendo y recibiendo respuestas comunes. La primera, pobre Nancy. La primera parte de la pareja que se va y la que se queda.
realmente eso es así en la generalidad de los casos. O sea, el que se queda se cae en... No sucede siempre, pero sí, por ejemplo, existen patologías como síndrome de corazón roto, eso es real. La tristeza marca una diferencia a nivel biológico, sufre infarto, sufre varias patologías en el cuerpo. Por eso es tan importante el acompañamiento de la familia, fortalecer su red social directa, de cuidadores directos, en este caso familiares, y las informales indirectas, que son sus amistades cercanas. Así como el señor Julián se junta con su peña los miércoles, no sé cuál día, los sábados, usted también crear esas relaciones. Si usted juega softball, si usted juega bingo, usted hacer esas relaciones puntuales con esa persona y no desprenderse de ellas. La soledad ataca mucho, pero si usted tiene esa red de apoyo, porque también es un tema cultural. En otras culturas la muerte no es un tema. Aquí todavía tenemos mucho estigma social, pero así como nos preparamos para recibir un niño, que pintarle la habitación, que especialmente en la cultura budista. La muerte no es un tema. No, ellos están muy... Entonces, nosotros tenemos que comenzar a hablar de estos temas, que la muerte no sea un espanto. La filosofía budista, no. Entonces, esto que estamos haciendo es necesario para que la gente, cuando hablemos de esos temas, muerte, duelo, no sea un espanto, doctora, o que se sorprenda. Aparte del tema familiar, el tema de ese tipo de apoyo que hemos tratado, desde las políticas públicas, desde las políticas del Estado, ¿qué cosas se hacen? ¿Qué tantas cosas faltan? ¿Cómo deben ser esos acompañamientos? ¿Y cómo estamos respecto de la media latinoamericana, digamos? Sí, en esa parte existe una intención genuina desde el Estado, desde hace varios años, a través de CONAPE, Consejo Nacional de Personas Envejecientes, con programas al adulto mayor, desde programas asistenciales hasta programas de protección jurídico ante maltrato, abuso, etcétera. Ellos tienen una fiscalía la cual protege al adulto mayor. También tienen otorgan una pensión solidaria y son los que tienen la tutela de los asilos a nivel nacional y también son los que crean las políticas públicas. Es humano, inhumano, un asilo. Por la gente dice, metió su país en un asilo. Depende. Tiene al papá en un asilo, es un desgraciado, es un malagradecido. Esos son, volvemos hacia atrás, estigmas sociales. Sí. Tanto que se mató creencias por ese que hijo. tenemos, pero no necesariamente. Hay casos, lo cual es favorable y es sumamente beneficioso, inclusive hay un repunte en la salud de esa persona en un hogar de cuidado permanente. Pero también... pero hay muchos prejuicios con eso. Porque, perdón, no, pero está bien. Pero dice como lo que dice Julián. Dice, lo tiene un asilo y tal, que se sacrificó, lo tiró, se mató, lo abandonó, por él. Dicen aquí. No, en esa parte es muy importante y de hecho tenemos una actividad desde el Centro Gerontológico Integral Dominicano que tengo el honor de presidir. Tenemos una actividad el miércoles 14 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo sobre planificación del retiro. Esa parte que usted menciona de que lo tiraron ahí, después que se mató tanto para trabajar, esa parte va muy de la mano con educación financiera y planificación. Claro. Precisamente, doctora. Entonces, eso se comienza, no es desde los 65, 70, eso se comienza desde antes. Entonces, lamentablemente todavía no tenemos directrices anticipadas en nuestro país, pero en otro país existe. ¿Cuál es su deseo y su disposición con sus recursos económicos? Que no sea un tercero, un cuarto, un quinto, y a veces hasta personas que no son familiares. Eso es repartir la herencia en vida. Sí. No, pero doctora, donde va el tema... Eso es un tema delicado. Donde va el tema es que todo esto de la educación financiera es un tema de clase media alta y rico. O sea, una persona, ya tú tienes 65, tú tienes que ir pensando... Si te quedan, según tu oficio, 5, 10, 15 años en el mejor de los casos, de vida productiva, y si tu padre duró 96 y tu madre tiene 95, tú eres un hombre que tira, si no hay una mala enfermedad, a 90, 92 años. Perfecto. No. A donde va el tema, se agrava el tema, no es a esa clase media que con esfuerzo puede ponerle 2 muchachas
en 2 turnos de 10 horas y ayudar a la cosa. Una de las hijas, el hijo se muda relativamente cerca y se hacen cosas. La inmensa mayoría del pueblo dominicano, por lo menos el 60% del pueblo dominicano, no está en ninguna capacidad de gastar 40, 60 mil pesos, que no se gana menos, porque un señor después de los 70 años, muy difícil gaste menos de 5, 15 y hasta 20. Yo tengo casos de familias donde se gasta en salud entre 25 y 30 mil pesos mensuales. Ajá, en un país donde el 90% que gastan más de ahí. Él solamente menciona salud, o sea, eso es medicamentos y pero en salud. Él no habla de vivienda, ni de comida, ni de vestimenta. Entonces, ¿cuántas familias dominicanas, 3 hijos con sus padres, están en capacidad entre los 3 de disponer entre 50 a 80 mil pesos mensuales? Si tú quieres, te lo dejo en 45. 30 mil pesos mensuales. Es lo que ganan la mayoría. Datos de hoy. Entonces, hoy hay datos, pero si tú quieres, yo soy más. Te dejo el truqueo, porque aquí mucha gente tú le preguntas y te dice que él es raso de la policía y gana 18. Tú sabes que los otros 30 se lo busca. Sí. A donde voy es que el 67% de los dominicanos no recibe, como se espera, los beneficios de la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía. Entonces, en esa realidad, dejemos al 33 que truqueamos y podemos hacerlo, y vamos a la realidad de eso, porque le hago la pregunta porque ahí está el tema de la descalificación de que metieron al padre en un asilo. Coño, por si tienen 3 hijos de clase media baja o pobres, ¿quién va a cuidar? Sí, en esa parte. Por favor, doctora, por favor. En esa parte, obviamente cada caso es individual y es un caso único. Nosotros hemos visto pacientes que sí tienen 3 hijos. Hay uno que vive en Estados Unidos, hay otro que vive en España y otro que vive en Punta Cana, porque se ha desarrollado en Punta Cana. Sí. La persona tiene una vivienda de clase media, pero vive solo. Los hijos hacen el esfuerzo, el que vive en Punta Cana viene semanal, los otros por videollamada, pero al final esa persona está sola. Entonces hay que sopesar si en ese último año se cayó, se quemó un brazo. Cuando fuiste a la casa no encontraste quizá alimentos frescos porque no fue al supermercado o no lo supo comprar. Hay cierta debilidad porque la casa ya, la grama y la hierba está alta. Hay déficit en el mantenimiento y el cuidado de esa persona. Entonces, tenemos 2 opciones. Hay una opción que a través de asistencia con cuidadores, ¿verdad? La menos, quizá la más viable, la más económica, pero necesitamos un personal con capacidades. Son 24 horas, pero el entonces, que son 24 horas. Sí, regularmente se turnan 2, de lunes a jueves 1 y de viernes a domingo otra. Estamos hablando, un cuidador con cierta capacidad puede cobrar entre 25 y 30 mil pesos mensual. Sí, 2, estamos hablando de los 60. Mismos. Estamos hablando de 60. Más 30 de medicamentos, vamos por 90. Sigue. Más la comida, porque tú tienes 2 personas que también están comiendo en tu casa, usan agua, usan. Pero hay algo es más una situación. La triste realidad de nuestro país. Es bueno aclarar que obviamente por eso, y yéndonos a la pregunta inicial, la parte de las políticas públicas, la cual tenemos que mejorar nuestro sistema de seguridad social, incluir ciertos servicios que todavía no están. Un adulto mayor que necesite recuperarse en la casa con suplemento proteico, el seguro no te lo cubre. No. Si necesita algunos equipos de movilidad asistida, no te lo cubre. Si tú necesitas insumos desechables como movibles, pañales, no lo cubre. Entonces, lo que se genere debe ser sistemático. O sea, aunque yo tenga, por ejemplo, a CONAPE con ciertas políticas, pero es descentralizado. Tengo a CONAPE trabajando en eso, pero ¿dónde está salud pública? ¿Dónde está desde obras públicas? ¿Dónde está la academia, las universidades? ¿Cuáles cursos o carreras están desarrollando? De cómo vamos a crear, de dónde tomaremos los recursos para poder apoyar de manera social a esos adultos. Doctora, mayores. pero vámonos de menos a más. Yo soy un amante del SIUBEN, Sistema Unificado. Sí. Y funciona y tiene... Porque es donde tenemos a nuestros pobres perfectamente ubicados. Sí, caracterizados. Entonces, como los recursos no son inagotables,
tú tienes que comenzar por lo más grave. Son finitos. Y en Siuben, son finitos, y en el Siuben tiene ubicado a los más pobres entre los pobres, ubicados como pobres, demostrados pobres. Ahí no hay que era, en el gobierno pasado no es que era el PLD y ahora que el PRD. No. Es una cosa, usted. El PNU, el Naciones Unidas. Tiene esto, cero mata cero. A partir de ahí, ¿cómo las relaciones de ustedes con el Estado Dominicano? Por ejemplo, hay una cosa que le cambia la vida a los viejos, que es la cama de posición. Óyeme, es una cosa del carajo. Punto 1. Si hubiese una señal de vaina por satélite, aunque sea robada, de un televisor, eso no tiene precio. O sea, para un viejo cristiano católico de toda su vida, una cama de posición y una cama y una televisor, y un televisor con unos canales religiosos que hay. Saludos, doña Yolanda. Eso vale oro. Todo. Entonces, el Estado, por ejemplo, no hay, háblenos de eso, de agarrar, mira, aquí tenemos envejeciente, pobrísimo del carajo, pobrísimo, perfectamente ubicado, están aquí, y aquí está la dirección. Coño, vamos a coger 1.000 milloncitos de disparates de pesos y vamos a comprar. Sí. Ustedes no han hablado de eso, de lo fundamental. Sí, miren, existen programas desde el seguro estatal. Existe un programa para adulto mayor que se llama Sena se cuide de ti, el cual impacta a adultos mayores vulnerables. ¿Vía Siuben o no? Se apoya con el SNS y se apoya con los mismos datos que tiene la misma aseguradora, que obviamente el que esté en el subsidiado pasa por el Siuben para tener subsidiado. El no contributivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y vuelvo y utilizo la palabra de sistemático. Un tema es la continuidad y pudiera ser la duplicación de recursos, porque tengo asistencia social proveyendo, tengo a CONAPE proveyendo, tengo muy probablemente duplicidad de funciones en el Estado. Entonces yo necesito una solución integral a largo plazo. Cuando yo tengo un programa que solamente me funciona 5 años, 3 años y que me lo modifican, entonces hay problema y tenemos que comenzar de nuevo. Entonces tiene que ser algo sistemático. Y también nosotros, desde la sociedad, porque, por ejemplo, en Puerto Rico hay comunidades, barrios que se conocen unos con otros, y esa cama que utilizó don Juan la utiliza don Pedro, y la silla de ruedas y la iglesia, y todo el mundo se incorpora y apoya. Sí, pero yo me refiero, entonces, doctora, de alguna manera también nosotros. Yo me refiero a políticas públicas, porque a nivel de relaciones primarias se vive haciendo el favor. Entonces tú eres amigo del tigre buena gente, va, le consigue 3 casas para venir, otra para San Juan, La Habana. O sea, no, yo hablo de políticas públicas, no de buen corazón, de tigre solidario. Bien, gracias. Sí, no, desde políticas públicas, vuelvo y reitero, debe comenzar desde salud pública, desde el SNS, desde el mismo Estado. Inclusive, yo a veces tiro esta información, debe de existir un ministerio de trabajo social. Yo elimino todo lo que tiene que ver con asistencia, yo elimino de todas partes, y tú tienes que centralizar los recursos y entonces redirigirlo a esa población ya caracterizada. Pero yo no puedo tener duplicación. Y sí, esa política pública tiene que venir desde la academia, porque sin un personal capacitado, terapia ocupacional, cuidadores, geriatras, gerontólogos, terapista físico. Hay pocos gerontólogos. Una pregunta. Viejos criando. Hay 160 geriatras en el país, doctora, completo. 11 millones no es mucho. Viejos criando. Viejos con más de 60 años, que entonces tienen 3 muchachos de los hijos de las hijas que viven en la casa con ellos. ¿Cómo se maneja eso? Si hay un mutuo acuerdo y está totalmente... No te ofenda, Pablo, yo no me refería a ti. Y tiene afinidad, se mantiene en actividad física y los lleva al colegio y regresa, es importante. Donde quizá entra ahí una línea divisoria, cuando se convierte en abuso y maltrato y quizá abuso del tiempo de ese adulto mayor. Pero luego esas relaciones intergeneracionales con nietos es sumamente favorable para el adulto mayor. Lo referente a casos muy particulares, vivimos tiempos de dificultad de seguridad. Y sé de casos de personas. Me encantan mis nietos. Sé de casos de personas que vivieron en casa grande. Entonces ya solo están los viejos o uno de los viejos. Y los hijos plantean llevarlo a un apartamento por un tema de seguridad. Viene lo que usted planteaba hace un rato de sustraerlo del lugar.
de esa casa que ellos se saben, de recuerdo, que quizás la construyeron o se construyó para ellos, ese patio. Aquí nacieron ustedes, usted no me saca de aquí. No me saca nada. Esa lucha, esa situación que se da cuando la preocupación de los hijos o cuando al final ya forzosamente los sacan del lugar y tienen que llevarlo a un apartamento para cuidarle, esa situación que se da ahí, sí. El contexto de toda una vida en un lugar versus las preocupaciones reales de los hijos por la seguridad de los o del viejo o la vieja. Sí, es real, es un tema social y también ahí se necesita un acompañamiento porque en muchas ocasiones lo que se vulnera es parte de los derechos del adulto mayor de tomar decisiones. Cuando se toman decisiones unilaterales y que no se lo comentan o no solicitan el consenso, se hace difícil. Entonces, cuando se hacen, entre comillas, cosas quizá a escondida, no es bien visto por ellos y primero que estoy perdiendo mi sentido de pertenencia porque esto es lo mío y me están llevando a otro lugar. No me preguntaron si quiero moverme, puede ser a 2 calles más adelante o 2 calles más atrás. Es involucrarlo en ese proceso. Es conversarlo con ellos, es pedir su opinión, porque obviamente tienen sus derechos. Siempre se oponen, Pero hay que conversarlo, inclusive si es necesario la intervención de psicología, explicarle el por qué, porque cuando se le explica con detalle, mira, tú vives en una casa muy grande y es de 2 pisos, ya se te hace difícil subir a la segunda, mira, cuando está lloviendo aquí se inunda, o mira, está muy oscuro, tú necesitas asistencia, pero es conversarlo, un acompañamiento a través de psicología y llegar a ese consenso, pero no vulnerando sus derechos. Sí, pero hay un tema en esto. Disculpe, y si está en su si tiene su salud mental y cognitiva estable, tiene todo su derecho a decir pero que no. Por casos, le planteé el tema por casos que conozco. Sí. Comienza a deteriorarse la salud mental, en el sentido de que en algunas de las salidas de los últimos meses, por ejemplo, no recordaba exactamente dónde estaba. Entonces de repente puede salir de la casa y no saber dónde está. Entonces en esa etapa de duda, indefiniciones, de deterioro, en que todavía conserva, pero no del todo, la posibilidad de decisión, y los hijos se pueden reunir en un momento de decir, mira, tenemos que tomar una decisión. Entonces, el tema de vulnerar sus derechos y la decisión final sobre la seguridad y la posibilidad del cargo de conciencia si algo ocurriese. ¿Cómo define una situación así, doctora? Entonces, lo primero, ¿por qué esperar el deterioro visible y palpable de ese adulto mayor para comenzar a tomar decisiones? Esa es la parte que hablo de la planificación. Cuando hablo planificación del retiro, es también planificación de la vejez. Desde una etapa más temprana, nosotros debemos de comenzar a hacer cambios, ¿ok? Y ese consenso y esa socialización de temas sensibles. Señora, hay familias que ni siquiera sabe dónde está el nicho del cementerio, dónde está el título de la tierra de papá en Asua, porque no se deslindó. Hay cuentas de ahorro que ni siquiera saben que existen. Porque son temas tan difíciles de conversar. Y eso hay que hacerlo antes. Mi sugerencia es no esperar. Eso no es tan fácil, doctora. No es tan fácil si comenzamos con tiempo. Ya cuando hay rasgos de signos y síntomas de deterioro cognitivo, se complica. Entonces, pero sí, insisto, en el acompañamiento inclusive de psicología, geriatra, gerontólogo, para hacer un levantamiento de las necesidades reales y poder plantear una solución. Pero ahí entra, yo me quedo en lo de la psicología. Yo he tenido experiencia con amistades, ¿no? De situaciones que se han manejado brillantemente a partir del amor incondicional de los padres y más específicamente las madres caribeñas a sus hijos. O sea, una patología, es una locura. Eso no, o sea, en el resto del mundo no hay esa vinculación, porque por un asunto machista-leninista, el gran proyecto de nuestras madres somos nosotros. Ellas se realizaron a través de nosotros porque la sociedad no le dio la oportunidad. Entonces, de repente,
hay gente que ha buscado apoyo y ha encontrado esta solución. No le digas a la señora que ya murió el viejo y ella debe irse a vivir a la casa de los hijos, de un hijo o de una hija, no se lo planteé de esa manera. Esto yo lo viví con gente cercana a mí. Sí, mire, mamá, tenemos que hablar con usted porque tenemos un problema. Usted tiene que ayudar a su hijo Cristian. ¿Qué pasa? Mire, Cristian se está volviendo loco, ha tenido problemas en el matrimonio, porque cada vez que usted se pone mala, tiene que venir Cristian con toda la familia. Y acuérdese que él tiene una esposa. Entonces nosotros queremos que usted nos ayude. Yo sé que usted está en su casa, usted no quiere, usted vive aquí, cosas, pero nosotros necesitamos que usted ayude a Cristian y a Juana. O a Lucy, puede ser a Lucy también. O sea, a ver de qué manera usted, yo sé que es difícil que usted, o sea, la manera en que uno le presenta. Entonces esa madre inmediatamente dice, no. Sobre todo ella ahora, que a ella lo que la está matando es que ella no sirve para nada. Una madre que en esa casa todo lo que se movía era ella que lo decidía, sabía dónde estaba y el dinero además lo tenía porque el viejo le entregaba los cuartos. Entonces esa madre abnegada dice, no, mijo, arreglen todo eso, que yo me voy. Porque yo sé Cristian la está pasando muy bien. El tema es un psicólogo. Pero excelente Es su exposición, porque mire cómo se le informa la situación, se le explica y luego se le empodera a ese adulto mayor que tome la decisión final. Claro. Y entonces, obviamente, la vaina es ayúdeme. Entonces, en ese caso, de una vez, ahí toma una decisión favorable. En promedio, ¿cuándo aparece el Alzheimer en la adultez? No, a partir de los 60 se estipula que comienza. ¿De qué edad? A partir de los 60. Quien lo vaya a padecer. No, pero que ya hay personas, por ejemplo, hay personas con síndrome Down que han desarrollado Alzheimer a más temprana edad. 40 y pico, 50 años, ya hay varios casos a más temprana edad. Entiendo, ¿okay? Pero es más común a partir de los 60. Y entonces cuando es inevitable, llega. Podemos practicar ciertas actividades y comportamientos, por decir así, para prevenir y minimizar el riesgo de padecerla. Como actividad física. La diferencia entre senectud y senilidad. Son sinónimos. Son sinónimos. Sin embargo, algunos geriatras la ven diferente. De hecho, por ejemplo, la demencia senil ya no existe en la nomenclatura de clasificación de enfermedades. ¿Y cuando una gente la demencia senil ya se eliminó y se reclasificó porque hay varios tipos de demencias. Siempre la demencia hay que poner un nombre y un apellido. Entonces pudiera ser demencia frontal, que es la que padece, por ejemplo, Bruce Willis, que es muy, ahora mismo la gente comienza a conocer un poquito más, pero tenemos varias. Entonces ya ese término se eliminó porque entonces la gente comienza a asociar la vejez o la senectud con enfermedad. Y no necesariamente porque usted sea viejo va a desarrollar demencia. Y tenemos, para millones de casos. Yo conozco una señora, que no recordaba el presente. Se le olvidaban el nombre de los hijos y todas esas cosas muy comunes. Pero si usted le decía, recíteme el poema que usted le hizo a Horacio Vázquez, ella te lo recitaba entero. Sí, porque esa memoria se conserva. Esa memoria se conserva. Y de hecho, en el Alzheimer, la última zona que se elimina es la zona de la música. Por eso la musicoterapia está científicamente demostrado que es sumamente beneficioso para los pacientes que tienen demencia. Pero es horrible esa enfermedad. Doctora, gracias. Se le olvida comer. Yo tengo eso resuelto con Sabina. Qué interesante conversación. Gracias por la invitación. Nos pueden encontrar en las redes DRA Georgina Pablo, Jero, anota Pablo. Y también en el Centro Gerontológico. Anota Pablo. Anota. Georgina Jero y en el Centro Gerontológico Integral Dominicano. ¿De dónde queda eso? Tiene el teléfono, Julián, por favor. En Los Prados. Los Prados. ¿En sí, qué parte? En la Más Enrique Ureña, número 69, cerquita del Los Prados. ¿Y el teléfono? 809 Pablo 548-8902. Muy bien. Gracias. Buen fin de semana. El teléfono para que llamaran los amigos oyentes. Georgina Brito, qué interesante esta
sesión de consulta, terapia, etcétera. Qué bueno, qué buena intervención. Doctora, última. Excelente. Finalizando el final ya. Finalísimo, Sí, como sí, la tesis. Finalizo. Finalizo. No, el valor, porque esa es otra cosa que yo he tenido la experiencia indirecta de usted le agarra, usted tiene la posibilidad, tiene un carro, tiene un chofer, usted los miércoles 6 viejos se ponen de acuerdo porque cada 6 semanas uno recibe a los otros 5 viejos en la casa y la pasan. Eso es bello, eso es hermoso. Por eso la parte de construir Eso es una idea que y fortalecer sus redes sociales, o sea, sus redes sociales no digitales, sino relaciones interpersonales. Hay que cultivarlas. ¿Ok? Pero tenemos inclusive en nuestro en nuestro medio hay prueben eso. Sí, en varios clubes sociales se juntan esos grupos. Señores, tenemos personas de 80. Viejo, uno cada vez, o sea, tú te vas a sacrificar por tus padres cada 6 semanas. Sí. Arregla tu mundo. Mira, claro, lo que usted va a hacer con la ciérreme el consultorio, no vaya a materiales industriales, nada. Ese día usted se encarga, no coja paciente esa tarde. Eso es maravilloso. Me escribe una amiga que nunca había, que yo no sabía que escuchaba el programa. Una amiga entrañable, de un amigo entrañable también. Me dice, excelente programa. Sí, no, excelente. Muy bueno. Porque es muy educativo, muy orientador, y pocas veces uno en esta agitación de política y temas económicos, como que va a estos temas que son de todos. Sí, un tema social. Son de todos porque usted me declaró viejo. El que es hijo o nieto. Qué bien lo va a pasar. El que es hijo o nieto tiene el tema porque tiene su papá o su abuelo, y qué bueno si lo tiene, si está con ellos. Y en el caso de los que no los tienen, que son como Julián, que ya están viejos. Aquí, este abuelo a mi izquierda. 5 nietos tengo yo. Wow. 5 estrellas. Jodones como yo solo. Pero ¿cuántos años usted tiene, Julián? ¿Cuánto usted me... No, tengo 65 años. Julián, es la doctora, tratamos un tema serio. Pregúntele ellos dos, hágame favor. No, pero ya te lo pregunto a ti, Julián. No, ya yo lo acabo de decir. ¿Cuántos? 6'5". Pregúntele ellos dos ahora. Tiene más. Míralo ahí, la doctora que tiene más. La doctora Georgina Brito, gerontóloga, ha estado con nosotros, doctora. Muchísimas gracias. La doctora sabe. Gracias a ustedes. Excelente la doctora programa. Sabe cuál es el rango de edad. Doctora, yo le voy a dar un consejo ahora desde mi segunda edad o tercera o quinta. Mire, doctora, usted que es una mujer muy activa, yo la veo admirador. Y recuerde, cuando uno va en la casa a hacer cosas, construir en la oficina, hay cosas que hay que arreglar, hay que utilizar las mejores herramientas y los mejores equipos. Así como usted utiliza las mejores herramientas pedagógicas, ni a ella la perdonó. Las mejores herramientas y equipos. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Esa es la ferretería más completa. Se escapó, doctor, ahí está. No necesario. Usted puede quitarse el título gerontóloga y del instituto y todo eso. Usted dice que la mandaron desde a diario y le van a dar una rebaja sustancial. Bien. Gracias, doctora Georgina Brito, de nuevo. Nosotros dar unas gracias personales, no las gracias normales que se da a un invitado, buen programa, no. En términos personales, sea agradecido. Hazlo, Pablo, hazlo que te das hacerlo. Sea agradecido. En un ratito vamos a hablar también de hogares. O sea, hay una conexión hoy con el final del programa de hogares de asistencia donde pueden ir adultos mayores, donde se dan esta la Fundación FACE Dominicana, que hace un muy buen trabajo en República Dominicana. Vamos a comerciales, regresamos en breve.